Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Energías del Universo TV con Carlos Dunde de Caracas, Venezuela para el mundo. Como siempre, te voy a pedir darle like a este programa. Si te gusta, recomiendo a un amigo, un colega, un compañero, alguien que sabes que puede interesar para que lo disfrute y también puedes recomendarlo y mandarlo y comunicar a todos de este tema que queremos hablar, que es temas muy interesantes. También voy a dar entonces mi reconocimiento a la Federación Venezolana de Astrólogos que el pasado sábado 27 bueno, tuvieron lo que es el Congreso de todos los años en el Hotel Coliseo de Caracas. Bueno, a pesar de la pandemia, que tuvimos que limitar los cupos, ¿verdad? Eso no impidió que fuera un congreso de calidad y la poca gente que pudimos aceptar allí, que pudieron ir, bueno, les pasaron maravilloso. Estamos preparando algunos videos, pues, de unas ponencias, no van a ser todas, pero las que pueda, vamos a colocarlo en nuestro canal próximamente, ¿ok? Estamos atentos a ello. Y claro, los que se suscriben le van a llegar siempre la información mucho más rápido. Los que no se suscriben, bueno, va a tener que buscarla. Entonces, te recomiendo suscribirte al canal y darle a la campanita para que te avisen. También vamos a agradecimiento pues a todos estos personas que se conectan todas las semanas al canal de distintos lugares del mundo. Gracias a España, Portugal, Argentina, Brasil, Ecuador, México, Colombia, muchísimas gracias a los colegas acá de Venezuela, Estados Unidos también, México, gracias a todos, como siempre me recuerdan muchos de ellos, su mensaje lo estoy recibiendo y también pueden aprovechar y mandar en este mismo video tus mensajes, tus sugerencias, tus consejos abajo del video, vas a poder entonces tener la caja de mensajes abierta. Bueno, y vamos a presentar al doctor Luis Jiménez Dielma. Él es un médico cirujano, investigador, escritor y neurocientífico. Entonces, vamos a tratar un tema que, por demás, como le dije antes, interesante e importante, como lo es el ciclo del héroe. Vamos a ver qué se refiere el ciclo del héroe y esa parte psicológica, esa parte también del inconsciente colectivo que nosotros afloramos constantemente y a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando y por eso nuestro pensamiento y nuestra conducta, todo tiene una explicación. Buenos días, ¿cómo estás, doctor Luis? Estimado Carlos, un abrazo para ti en la distancia. Gracias siempre por la oportunidad que me brindas. A pesar de que hoy estoy en un campo que no es eminentemente científico, a rajatabla, no es número, célula, enfermedad, etcétera, pero estoy en algo que me apasiona muchísimo, que es hablar de este tema. Y sin más preámbulos, te explico un poco qué es esto del ciclo del héroe. Para las personas ya entendidas en el tema, que estudian filosofía, artes, humanidades en general, el nombre de Joseph Campbell les es conocido. Joseph Campbell es un escritor, mitólogo, estudiante de ciencias y por un pequeño problema con la universidad que le tocaba en Francia no obtuvo su doctorado total, pero fue un hombre muy prolijo en cantidad y conocimiento y calidad. Fueron una de esas personas que marcan un antes y después en el conocimiento y él se encargó durante sus 83 años de vida. Él nació para 1904 y muere en 1987 en Estados Unidos. Él nació en Nueva York y muere en Hawái. Fue una persona que tuvo la oportunidad de estudiar sánscrito, griego, y aparte de eso, viajar por diferentes partes del mundo. No era rico de cuna, pero sí pudo realizar todas estas actividades. En ese proceso que él pudo viajar, él tuvo contacto con diferentes culturas y inclusive con el gran sabio, creo que lo debes conocer o tener mención de él, Yudo Krishnamurti, aquel que se le esperaba fuese la continuación de la sociedad teosófica. Sí, no. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él, en esos años, su legado consistió en dar ya va que el momentito, parece que el micrófono se lo ha desconectado. Le hemos perdido la señal de momento con el doctor Luis. Vamos a creer que ya se incorporó. Sí,
Aquí estoy. Ajá, Sí. Hacemos ahorita el corte. Ok, continúo en la parte que me quedé. ajá, ya, sí, ya te conectaste, está bien, sí. Ok, Ajá. Ok, entonces hablamos de lo que es el ciclo del héroe, ¿no? exactamente. En lo referente también a lo que son un poco lo de mitología también, que son los dioses Olimpo, y como estos dioses Olimpo, a través de la historia y de los años, se han incorporado al inconsciente colectivo, como decía yo, ¿no? Todo eso está metido allí y a veces tenemos que darles de explicación, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, parte de lo que es el viaje del héroe es a través de la explicación del mito, el monomito. Me Ajá, explico qué quiero decir con esto. Generalmente en diferentes culturas, no simplemente las más grandes culturas como la griega, la romana, también tenemos la cultura azteca y también tenemos las culturas del Pacífico. En estas culturas como tal se puede ver y entender que siempre van a haber un grupo o personas con capacidades sobrenaturales y estas capacidades los van a hacer enfrentar una serie de retos. Estos retos como tal tienen como fin el autodescubrimiento. ya, En ese proceso que tú te autodescubres, tú vas a pasar por tentaciones que te van a hacer perder la fe wow. y luego después momentos en los cuales tú te puedes desviar del camino. En ese momento hay otros arquetipos, el arquetipo del guía, del maestro, el sabio, que creo que para los conocidos en el tarot sería el arcano 9, Ajá, o el hierofante, que es el 5, y luego después este hombre o esta persona entra en un túnel. Este túnel, como tal, la persona va a conseguirse con su propia oscuridad, con su propia carga emocional y tiene que luchar contra ella. Esto cuando sucede, al final el hombre sale iluminado. Cuando sale iluminado, él tiene que asentar ese conocimiento y darle nueva vida y poder repartirlo entre aquellos que conoce y posteriormente pasar un grado de expansión de la conciencia que él ya no se ve como un ego, como un ente solo, individual, sino como un parte de un colectivo. Eso, cuando logra hacer eso y su conciencia lo entiende, lo asimila, lo trasciende, es que llegamos a ese grado de iluminación como lo que fue Buda, lo que fue Siddhartha, lo que fue Zaratrusta, la imagen mítica, el hombre el cual comprende su dimensión personal y alcanza un nuevo nivel. Casi todas las religiones del mundo, casi todos los mitos hablan de este viaje. Muchas veces, dependiendo del tipo de mito, inclusive los de África igual, los del sureste asiático igual, todos casi se centran en el proceso de conseguir al maestro y entrar al túnel. En ese proceso previo, en entrar a ese túnel y encargarse, ver y determinar esa ayuda, se originan dos fenómenos muy interesantes, que es la reconciliación con la imagen del Padre, que eso es algo muy profundo, que es no ver al Padre como un ogro, como un ente destructor, como un ente cargado de vicios, sino como un ente de fuerza y valor, y el reconocimiento real de la imagen de la madre, que es saber el lado oscuro de lo que es el potencial femenino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El héroe debe pasar por esas imágenes, debe hacer reconocimiento real y quitarse la dependencia materna, la dependencia de mamá, reconocer a su padre como un ente de fuerza también, pero después de esos dos actos, con la ayuda de un maestro, ser introducido en la oscuridad y ahí salir renacido. Es una muerte y un renacimiento. Tiene mucho que ver con ustedes, sería algo así como el arcano 13 o el arcano 10 para los tarotistas, algo así, o muy tipo escorpión, algo así. Tienes que ir hasta los infiernos y regresar para salir renacido y con nueva fuerza sí. más potenciado. Eso básicamente se puede ver en todas las culturas, en diferentes partes, con diferentes nombres, pero siempre está ahí. Ahora que tú hablas de cultura, y si vamos a la cultura regional, por ejemplo, una propia experiencia que tuve yo con una oportunidad que tuve un contacto con los chamanes de nuestra Amazonas, Amazonas venezolana, o sea que eso está dividido entre Brasil, Ecuador y Colombia, pero nosotros tenemos una Amazonas aquí bastante extensa. Ahora bien, en esa oportunidad
me di cuenta de que los chamanes hacían curación o sanación, pero ellos se concentraban mucho, ¿no? Utilizaban unas maracas y tenían momentos en que pareciera que no estaban allí. Estaba su cuerpo, pero su espíritu no estaba. Entonces, cuando yo les preguntaba cómo hacían ellos, ellos decían, bueno, que era un viaje que hacían ellos. Yo me acordé cuando tú me lo dices, el viaje de héroe. Ellos hacían un viaje en su inconsciente, yo no sé a dónde van, pero para buscar, ¿verdad? Ese remedio que en forma imaginativa llevaban al paciente para que curaran su enfermedad. ¿Eh? Entonces, eso como que está muy involucrado en ese inconsciente de que, como que lo que tú me estás hablando, que se busca una solución a un problema, a una enfermedad, a cualquier cosa que nos puede estar sucediendo y lo traemos a este mundo real, físico. Eso podría explicar un poco la neurociencia de esto. Bueno, ahí en ese caso, la neurociencia como tal, como ciencia biológica y ciencia exacta, explicaría o quizás la razón puede ser que la persona en ese momento esté entrando en un estado Trance. muy similar, exactamente, muy similar a la meditación, inducido por algún tipo de sustancia alucinógena. Ah, ¿cómo Eso no? sería la En eso era un material, algo que ellos ingerían, ¿no? Que era el yopo. Creo que era yopo. yopo. Yopo, exactamente. Sí, es correcto. Normalmente, si te doy la visión científica, para nosotros es una alteración neuroquímica y esa alteración neuroquímica produce una serie de visiones, las cuales son producto de un constructo cerebral. Ajá. Dicho esto, de esta manera, no tiene ninguna carga religiosa. Para las áreas del comportamiento, que está más incluida psicología y psiquiatría como tal, que son ciencias similares, se acompañan, no son iguales, porque la psiquiatría ve el cerebro ve el cerebro y el comportamiento como enfermedad y la psicología como un constructo de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pudiésemos decir que la persona en ese momento está haciendo reflejo de una información inconsciente, que es más a lo que yo te puedo decir. Normalmente la imagen del chamán, la imagen del hombre sabio, en relación al viaje de héroe, sería como el maestro o el guía, el cual está antes de las sombras o antes del gran túnel o el gran renacimiento. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros tenemos muchísima información, Carlos. Durante nuestra vida acumulamos una cantidad enorme de información por los sentidos y junto con eso, en esa carga, normalmente depositamos información que puede ser inclusive hasta lasciva para nosotros mismos. Condicionamientos, ideas preconcebidas, dolores, falta de procesamiento de duelo, etcétera, todo eso se va a un gran depósito mental. Y ese depósito va a pelear como un tigre por hacerse escuchar. Y en ese hacerse escuchar normalmente surgen una serie de alteraciones. Evidentemente, nadie puede estar totalmente sano porque, o sea, en Occidente es así. O sea, tenemos muchas condiciones, estrés, condiciones de vida, pero podemos tener una vida lo más saludable posible, lo más óptima. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente el chamán, la idea del chamán, o el hombre santo, para los nativos americanos, el Hayoka, el gurú para la India, el gurukal también, son hombres los cuales tienen un mayor entrenamiento en el acceso a la información inconsciente. Y cuando acceden a esa información inconsciente, evidentemente pueden ayudar al sujeto porque le otorgan herramientas, le otorgan calidad de vida para que pueda trascender ese problema. Eso como tal es la importancia, lo que te puedo decir, que para nosotros el chamán desde la visión del viaje del héroe. Lo repito, yo soy médico, yo soy investigador en neurociencia, me encanta este tema humanístico como simbologista. Y de repente hay personas que te seguirán, que son astrólogos, que son personas que se han dedicado al estudio de cábala, psicología, psicología, astrología, etcétera. Pero la visión que le damos de la ciencia del comportamiento, que es mi área,
es evidentemente cumple el arquetipo, pero vamos más al inconsciente y cómo eso repercute en el órgano biológico. Ya. Ahora, cuando involucramos esto con lo que estuvo muy de boga acá un tiempo, ¿no? De lo que es el PNL, ¿no? La noción neurolingüística. Me hace recordar, pues, a un poco lo que es la neurociencia también. Entonces, ¿cuál es la diferencia y quién acompaña a quién dentro del PNL que se hizo tan famoso, se vendieron tantos talleres, tantos cursos, se mucha gente famosa, pues, explicando el PNL y sus beneficios, y que todo está aquí en la mente, en el pensamiento, en lo que yo me proponga? ¿Dónde la neurociencia juega acá? Ok, evidentemente, como yo lo digo siempre en mis charlas, la neurociencia es un grupo de ciencias que se unen todas en conjunto y somos ciencias exactas. Digo somos porque yo pertenezco a ese cuerpo. Medicina, psiquiatría, biología, imaginología, no actuamos bajo el método científico. Y en el método científico como tal tenemos que tener pruebas fehacientes de lo que queremos demostrar. Si no tenemos números, si no tenemos formas, si no No es tenemos imágenes, no es ciencia, conjeturamos. Y la conjetura como tal son hipótesis. Hipótesis es simplemente un pensamiento muy individual, el cual tiene mucho sesgo. Eso no es replicable. Eso es lo que es importante. Y muchas veces las personas se pelean con los que somos científicos o los que tenemos en ambos mundos, porque dicen que eso es una especie de narcisismo o tiranía. No es ninguna de esas dos cosas, sino que necesitamos estas herramientas para replicar. El científico lo que busca es que su método se replique en otra parte del mundo sin la presencia de él. No es utopía, es simplemente hechos. ¿Qué es lo que pasa? Hubo un gran psicólogo, médico, internista y psiquiatra. Hago la corrección, médico psiquiatra, que fue el doctor Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung hablaba acerca de unos conceptos que para ti no deben ser ni tan distantes: arquetipo, símbolo y junto con eso, sueño. Básicamente todo su trabajo Y se nosotros, basa... nosotros lo tenemos como el padre del psicoanálisis, pero también el padre de la psicoastrología, porque él también era Exactamente, astrólogo y también utilizaba la astrología para sus consultas, el I Ching y el tarot. Entonces, ¿cómo se entiende exactamente. esto? Esa mente científica utilizaban estas herramientas también para su análisis, Correcto. dándole una explicación también, no científica, pero sí de desarrollar la intuición que trae uno en su ser, en su cerebro. Y esto, bueno, por supuesto le trajo complicaciones, pues en la universidad donde daba clases y con sus mismos colegas. Explícanos un poco tú como científico y de repente, si tú mañana o pasado dijeras, bueno, yo quiero estudiar astrología, soy un neurocientífico, pero quería estudiar astrología y quiero ver cómo es el tarot y quiero ver cómo es la numerología. ¿Qué pensarían de ti y qué pensarías tú mismo de esas condiciones si te diera por estudiar también estas partes pues, involucradas al conocimiento interior? Ok, fíjate lo siguiente, tú me acabas de hacer tres preguntas muy importantes y las voy a hilar todas en conjunto. Terminando lo que estaba diciendo anteriormente, es John, en ese concepto, hablo del inconsciente. Y en el inconsciente como tal, en estudios más recientes, en los años 70, vieron que las personas que normalmente ingresan información pueden también emitir información, el cerebro y la conducta. Entonces comenzaron a ver que esta construcción de la información que yo le ingreso a mi cerebro con la que sale se llamaría programación neurolingüística, a través de una serie de gestos y una serie de palabras podemos entrar en conocimiento de lo que pasa en el inconsciente. Esto dicho de manera muy general. Esto es importante destacar y lo tengo que asumir con responsabilidad. Hay escuelas de PNL que dan formaciones por largo tiempo y estas formaciones son responsables. Evidentemente, no hay ninguna panacea, ninguna medicina es exacta dentro de lo que es la parte mental. Hay diferentes técnicas
y cada técnica puede ofrecerte herramientas. Estas herramientas varían de caso en caso. Dicho esto, el mismo John lo sabía, y una de las cosas que entendió John en su momento es que para acceder a la información inconsciente, como él creía en su paradigma y lo siguió estudiando hasta el último día de su vida, es que en las culturas milenarias hay maneras de cómo acceder a la información sin tener que ir necesariamente a un psiquiatra. Sentarte en un taburete y contar todos tus problemas para saber que tu problema es por lo que te dijo tu mamá cuando tenías 4 años y que en base a eso tus relaciones no han sido efectivas. Bueno, esto es un caso muy hipotético. ¿Qué es lo que pasa? Él entendió que incluso los mitos cumplen una función, es poder transmitir las preguntas existenciales del hombre. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi función? ¿Qué hago? Y muchas veces nosotros nos aplicamos esa pregunta en nuestro camino individual y algunas veces no la podemos responder, no de la manera que quisiéramos y no con la exactitud que se necesita. Entonces surgen estos métodos, astrología, cábala, que es una corriente filosófica del judaísmo muy precisa que en verdad es compleja. Después tenemos en el hinduismo, después tenemos el budismo y todas de alguna otra manera tienen como estructuras, oráculos, rituales. El ritual tiene como fin acceder a la información y que ingrese nueva información. Entonces, John partió de ese punto. En el viaje del héroe, que es el tema que hoy me trae y me ocupa, esto es importante porque el héroe necesita tiempo para aislarse y reconstituirse. Y cuando se reconstituye, el héroe puede asumir nuevos retos. Ustedes en astrología tienen el signo de cáncer. Si no me equivoco, es uno de los signos de agua. Sí. Cáncer pertenece a una legendaria prueba de uno de los grandes héroes griegos, Hércules. Cuando él traspasa la prueba de los cangrejos que le manda la diosa Hera y supera la prueba, Hércules tuvo que retirarse a ver cómo vencía esos millones de animales. Exactamente, entonces Hera, al ver que no pudo, pues con Hércules, pero estos animales fueron muy nobles, lo subió al cielo y le dieron esa constelación y con una característica que tú mejor que yo sabes describir. Luego después tienen a Sagitario, que es Quirón, el gran héroe sanador. No todos los héroes somos perfectos, no todos, digo somos porque todos en algún momento de nuestra vida hacemos el viaje del héroe, en pequeño o en grande, hombres y mujeres. Hay que aclarar, esto no es simplemente un tema masculino, es un tema universal. Y en ese camino del héroe nosotros tenemos grandes heridas que sanar. Yo les voy a recomendar una película que se las recomiendo ampliamente. No es ninguna de las grandes películas ni películas de antiguas. No, es una película muy actual que yo les recomiendo que lo vean porque ese es el ideal perfecto del héroe. Es el Rey Arturo en metal. La película es Transformers. Vean el personaje de Optimus Prime. Ajá. Todas las frases que él dice, todas las frases nobles y grandes que él dice, casualmente son las mismas frases que dice el Rey Arturo. Casualmente son las mismas frases que dice Gilgamesh, que dice también Hércules en algún momento de sus pruebas, puesta a nuestro hoy en día. Y les doy un dato interesante para los que pasaron la película y creyeron que simplemente era algo de niños, algo simplemente de adolescentes que se van y que quieren ver una película de acción. El actor de la voz, el señor Cullen, dijo esto una vez: para grabar la voz de un héroe tuve que inspirarme en un héroe que fue mi hermano, que fue un SEAL. Y aparte de eso, tuve que leer a Joseph Campbell. Entonces, cuando tú vienes a ver esos detalles, no es que estoy diciendo que la película es buena o es mala, eso ya queda decisión de ustedes. Pero el mito del héroe, desde hace tantos años, siempre vuelve a resurgir. Siempre vuelve a estar. Y el personaje de Optimus Prime, que lo recomiendo, que lo vean, que lo escuchen, habla acerca de lo que es la fortaleza del héroe. Él pierde la fe, es traicionado. Su mentor lo traiciona, de hecho, pero
dentro de la oscuridad hay alguien que te saca de esa oscuridad y te obliga a salir adelante. Qué importante es saber que este tema tiene muchísima relación con nuestra psiquis y que quizás de alguna u otra manera programas como el que estamos haciendo hoy nos permiten llegar a las personas que desean conocerlo y que lo apliquemos a nuestro día. Por ahí tengo una pregunta, Luis, si me permite. Nos está preguntando que la gente, por ejemplo, que hace uso de la herramienta de las cartas del tarot, ¿verdad? Como interpretación de simbología al azar, ¿tienen talentos para la adivinanza o corazonada o presentimientos infalibles muchas veces o de decirte cosas que en realidad tú no esperabas que te dijera? Pero a mí me han leído cartas y me han dicho cosas del pasado que yo ni me imaginé, pues ni recordaba, y sin embargo son ciertas. Y vaticinan cosas del futuro, los famosos gitanos, y a veces la han acertado con estas predicciones. ¿De dónde viene eso? ¿Y qué parte del cerebro de nosotros está ese inconsciente que nos dice cosas que en realidad nosotros quedamos así como asombrados? Ok, algo que es interesante, que han habido muchos estudios doble ciego, estudios de búsqueda de evidencia para saber si estas capacidades son reales o existen o no. Evidentemente hay un conjunto de sentidos o megasentidos, la telepatía, la telequinesis, la evidencia a distancia, sí son sentidos que están conformados y que hay un área cerebral que llama mucho la atención. Porque se unen varias zonas del cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? No todo es falso, no todo es inmaculadamente mentira, no todo es inmaculadamente verdad. Hay sus grises. Como diría nuestra querida amiga Katiuska, no todo escorpión es evidentemente sangre y sexo, y tampoco es una nubecita blanca de llovizna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente estas capacidades, estos arquetipos para poder averiguar, ayudar a otra persona con información, se basan en un principio, el inconsciente colectivo. Una persona a mí me puede transmitir información de ella sin que yo se lo pida. Su postura, sus gestos, sus palabras, junto con eso, su modo de hablar, me pueden dar a mí información. Está preocupado, está tenso. Mi historia personal también me puede aportar cierta afinidad o empatía. Te explico yo un ejemplo. Sería irresponsable de mi parte si yo, Luis Guillermo Jiménez, me pongo a ofrecer terapia de pareja. ¿Por qué? Porque no estoy casado. ¿Por qué? Porque no tengo pareja. Eso es irresponsabilidad de mi parte. Entonces, pero una persona que se haya casado y se haya divorciado unas 3 veces, que haya tenido como 4 muchachos y que aparte, exactamente, cuando te va a leer los problemas amorosos, sabe porque los ha pasado, o por lo menos se puede hacer una idea. Entonces, estos arquetipos universales, porque el tarot Rider y White, y junto con eso los que lo antecedieron, incluso la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, las 21 cartas de Top, por decir algo, etcétera, etcétera. Todos esos pertenecen y tienen conocimientos universales, malinterpretados muchas veces, acortados, pero existen. Cuando una persona está enfrente de otra, le da información. Y cuando saca una imagen, esa imagen evoca ideas en el cerebro. En el cerebro, al evocar esas imágenes, puede acceder al mundo inconsciente. Algo que es importante. Si ustedes quieren ver qué es el inconsciente, imagínense una persona que sabe demasiado de todo, pero que no sabe hablar bien, sino que dibuja y grita. No se va a sentar contigo, no se va a sentar de manera muy propia y comienza a escupirte información. Mal es el ejemplo, mucha la semejanza. Comienza a escupirte información, enormes cantidades de información. ¿Qué es lo que pasa? Si algo yo puedo decir, porque todos mis amigos, los que me dieron la primera parte, el primer empujón en esto, son tarotistas, Leomir Alvarado, mi hermano Freddy Fernández, tú mismo que nos conocemos hace 23 años, puedo saber y puedo tener en claro que normalmente hay mucha información y que el tarotista debe formarse en psicología, debe leer de arquetipos, debe leer el ciclo del héroe,
para hacerlo con mucha más profesionalidad y con mucha más razón de ser. O sea, que viene la explicación que es muy, me da muy convincente lo que tú dices, ¿no? De que eso está en el inconsciente y está cuando se concentra con una figura, pues, que le llaman arcanos, inmediatamente vienen entonces esas palabras que uno expresa que después uno no se acuerda, que fue lo que dijo. Ha pasado muchas veces conmigo, ¿no? Que yo hice un tarot y de repente, mira, me dijiste tal y cual cosa, pero yo no me acuerdo que te dije, ¿no? Pero lógicamente así esa conexión que hace en ese momento, ¿verdad? Y después se olvida. Está bien, bueno, por lo menos sabemos que no estamos locos entonces, ¿no? Como dice por ahí, No, no, que hay, no, por ahí, no. hay un enredo también con un psicólogo pues, que comparó la astrología, las mancias, lo vinculó pues, a problemas psicológicos. Ujú. Eh, Total, y entiendo. entonces, bueno, nosotros nos quedamos sorprendidos con esto. Entonces, se le puede decir a una persona que lee el tarot, que cree en el tarot, que está loca, o una persona que está en la que se vincula mucho a la astrología, que tiene problemas mentales por esto. Ujú. Hay algo, hay algo que es necesario entender, y te lo digo yo como buscador, porque he estado entre ambas. Han habido grandes científicos, Newton, el padre de la física, uno de los founding fathers, era ocultista y él había hecho una serie de profecías basadas en cálculos de la Biblia. Ajá. Ergo, es Newton. O sea, no, no te está hablando Luis Jiménez ni Carlos Duna aquí en Venezuela, fue Newton. ¿Qué pasa o qué sucede? Hay que entender un detalle muy claro. Cuando una persona busca respuestas existenciales, va a utilizar cualquier método que le sea viable en el momento. Evidentemente, no todas las personas que buscan las respuestas están totalmente en un estado de ecuanimidad, porque si las están buscando es porque algo les falta. Y la inteligencia comienza desde el punto en el cual yo me doy de cuenta que algo dentro de mí Uh-huh. carezco y que lo busco. Uno. Número dos, las personas que practican esta arte también deben ser humildes y saber que no todo se sabe. No me recuerdo cuál de los expositores en la feria que tuviste recientemente, por la cual te felicito, dijo esta palabra. No lo sabemos todo, sabemos una pequeña parte de un universo muy extenso. No me recuerdo cuál, nada más recuerdo las palabras. Lo mismo le digo yo a mis hermanos científicos, no lo sabemos todo, tenemos que ser humildes, porque las personas buscamos respuestas. Yo no estuviese aquí si un día no hubiese llegado a tu consulta a preguntarte cómo me iría en la universidad hace 23 años. No tengo ningún problema en decirlo, me siento orgulloso, porque tú de alguna manera me serviste para ordenar mis ideas. Nunca lo olvidaré, tú me dijiste, tú tienes dos campos, te ven músculos rojos, sangre o se te ve algo científico. Tú te callaste, te bajaste los lentes y deciste, no sé si este se va por este o este se va por lo otro. Hiciste esta expresión, mira lo que es la vida hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es mi opinión muy sincera. Las personas que practican estos tipos de artes, vamos a ponerle arte, al igual que un artista marcial, practican una disciplina. Es importante que lo hagan con humildad, Seguro. con entendimiento, Sí. con valor y sobre todo con responsabilidad, que es algo muy importante. Les recuerdo, y siempre les voy a recordar esto, no sabemos todo. Y si lo supiéramos, ya lo hubiésemos trascendido. Seguro. Fuésemos Buda, fuésemos Zoroastro, e incluso Hermes Trimenegisto tardó su tiempo. Ajá. Y les recuerdo para los que leen el Kybalión, les recuerdo la tabla esmeralda, y no me va a dar el cuento porque saben que es así. Seguro. Nosotros todos tenemos la respuesta, de verdad. Y a veces la respuesta está en uno mismo y lo que hace estas personas que te leen una carta astral o que te leen un tarot es estimularte a que tú busques tu respuesta a ti mismo. Pero cuando yo te digo, mira,
debes hacer o imponer, ¿verdad? Lo que yo pienso, entonces ya estás ahí pecando porque no debería ser así. Y tampoco podemos ver el futuro, porque si no, no fuésemos astrólogos ni tarotistas, nada de eso, que fuéramos empleados de la NASA. Pues. La NASA nos dice, mira, tal cosa va a suceder, ajá, dígame qué es lo que debo hacer, claro, y ganamos un poco de dinero con eso, ¿no? Porque somos infalibles, ¿no? Entonces, sí, pero sí hay que buscar un entendimiento, ¿verdad? De cómo funciona nuestro cerebro, en qué momento las cosas tienen una coherencia, cuando no, cuando son estimulados por el sentimiento, las emociones que yo tengo, o cuando es una capacidad que debo buscar yo para dar una explicación a algo que me inquieta, ¿no? Y que no me digan que estoy loco ni nada de esto. Entonces, yo creo que la neurociencia debe jugar un papel importante allí, ¿no? Dejo de abrir un cerebro a ver qué es lo que hay allí. También nos explique a nosotros cómo funciona, ¿eh? Para nosotros saber que ese instrumento que tenemos puede contar con algo de un manual que nos explique y no caemos en manos de charlatanes ni nada de eso que nosotros nos van a resolver los problemas. Si vamos y le compramos una gallina, 4 velas y nos hacen un ritual, ¿no? Eso es correcto. Eso es correcto. Es importante destacar que los procesos mentales, los procesos emocionales necesitan ser bien llevados porque son procesos estructurales. Evidentemente estamos en un momento una época en la humanidad en la cual hemos alcanzado un grado de conocimiento realmente representativo, que no estamos en el oscurantismo del medioevo, tampoco estamos en el momento de iluminación que tuviese en algún momento antes de la Biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Pero no estamos en un tiempo en el cual podemos ceder ante la ignorancia, ante el miedo y ante las tinieblas de la incertidumbre. Es importante destacar que si nosotros sabemos que somos personas y tenemos emociones y tenemos una repercusión en nuestro cuerpo de estas emociones, podemos actuar de manera responsable con este hecho. Evidentemente, el conocimiento antes era oculto. O les recuerdo quién es Elifas Levi. O les recuerdo al que es San Cipriano. Nada más por eso. Ellos eran estudiosos y no eran precisamente niños de pecho. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se dieron a entender de que hay una parte que está ahí, que el conocimiento está ahí, es real, y que el conocimiento había que saberlo manejar, pero que no todo el mundo podía acceder a él por preparación emocional. Seguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para estos tiempos actuales en el cual todo está en la red prácticamente, también hay que tener responsabilidad y saber que estos conocimientos todavía, a pesar de que están a nuestro alcance, no siempre estamos preparados para entenderles. Y les recomendaría un gran libro, A los pies del maestro, de Jiddu Krishnamurti. Porque habla de la responsabilidad en la absorción del conocimiento. Y es importante destacar esto. A mí me encantó esta frase que una vez le escuché a un gran amigo mío. Yo no puedo tomar de la copa del conocimiento si no soy responsable de ella. Muy interesante, muy responsable esa afirmación, ¿no? Si no se está preparado, mejor es que ese conocimiento no venga, porque entonces no vas a saber qué hacer con él. Exacto. Ahora bien, por aquí también nos preguntan, Luis, sobre ¿qué motivó, por ejemplo, en el siglo XVII, XVIII, a sacrificar o a quemar gente porque tenían unas ideas no vinculadas propiamente con la ciencia, entre comillas, de mujeres y hombres que fueron acusados de brujos? Y la Inquisición se encargó de tratar, porque nunca pudo exterminar. Salen. ¿Qué es lo que pasa? Hay que tener consciente esto. A nadie le gusta hablar de sus hombres. Por muchas razones, porque me siento vulnerable, porque me siento dolido, porque en verdad puede ser un tema realmente álgido.
Evidentemente, pero nuestra historia, El micrófono. Sí, parece que se volvió a caer la comunicación. Ahora sí. sí, disculpen, sí. Entonces, repito nuevamente, han habido momentos en la historia en la cual han sido muy difíciles y en la cual hemos caído en grandes y profundas dificultades. Salem fue una de ellas, y así como la caída de Tenochtitlán, por decir algo. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente han habido un grupo de personas con un conocimiento. Este conocimiento pudo ser sanación, pudo ser arbolaria, pudo ser algún tipo de disciplina. Y si el ente regente en aquel momento no lo veía indicado o este conocimiento quedaba, digamos, como un posible enemigo para el grupo que manejaba el poder, evidentemente iba a representar una dificultad. Eso yo lo puedo ver ahorita en la ciencia, totalmente representado. Voy a ser muy responsable de mis palabras. Si de repente hay un científico el cual propone una idea interesante, pero no está apoyado o no viene de un cartel científico, hay que descartarlo. O vamos a hacer lo posible por hacer su vida más amargamente infeliz. Lo he visto. Pero si tenemos una persona la cual, con un fundamento y un basamento científico real y sincero, la pregunta está, ¿por qué todavía repetimos esa conducta? Porque lo que no entendemos nos da miedo, nos da pavor. Te voy a poner un ejemplo de un gran amigo tuyo, digo amigo porque sabes por qué te lo digo, Bruce Lee, cuando sacó la teoría del Jeet Kune Do, cuando sacó la teoría del... uno de mis héroes. Exactamente, cuando él sacó la teoría del Jeet Kune Do, que es ciencia pura, ciencia del combate, en ese momento, él en ese instante de la vida tuvo grandes enemigos. Entonces, si te fijas y te das de cuenta, es lo mismo, se ha repetido. Todo aquel que puede llevar un conocimiento el cual ayude a cambiar la historia, siempre va a conseguir algún tipo de problema. Entonces, seguro. Bueno, Luis, casi que se nos acaba el tiempo ya, ¿verdad? Que quedaron muchos temas, mucha tinta en el tintero, mucha gente que quiere saber de cosas, pues. Y yo creo que la profesión tuya, como vincula muchas otras, da respuestas bien asertivas, ¿no? En este caso. Pero vamos a invitar entonces a todos para que el día viernes a partir de las 8:30 vamos a hacerle otra entrevista al doctor Luis Jiménez, está de por TV, en nuestro segmento de lo que es la parte de hablar de un poco de astrología, también de psicología, y esto en el secreto está en ti, lo vamos a descubrir, pues. Porque el secreto hay que sacarlo para que la gente lo descubra. El secreto está en ti a las 8:30 de la mañana por TV. Vamos a tener a Luis entonces con una interesante entrevista igual que si nos das tus coordenadas, Luis, donde la gente pudiese comunicarse contigo. Ok, les voy a recomendar mi página, www.neurojimenez.com. Repito, www.neurojimenez.com. A través de ahí pueden contactarme, están todas mis redes sociales, WhatsApp y todas las vías directas. Normalmente yo contesto prácticamente en tiempo real, o si no, lo máximo que puedo tardar son 10, 15 minutos, cuando me contactan por la página, y ahí está YouTube, ahí está LinkedIn, también está ResearchGate, que son las páginas que yo normalmente muevo, y Twitter, que es cualquiera de esas. Pero lo repito, vayan a mi página y yo les respondo inmediatamente para las consultas médicas y junto con eso las charlas de neurociencia. Ahora, hablando de la neurociencia, por ahí preguntan también una persona que tiene un familiar con un hijo, no sé si eso es contigo, ¿no? Es un tema que te compete. Tiene 11 casi un año y no da muestra de querer hablar. Okay. Tampoco da muestra de querer caminar, siempre quiere gatear,
va a cumplir un año, ¿no? Y sus dientes no han salido todavía. Hay un retardo importante neuromotor ahí. Dile a la persona que por favor que se comunique conmigo a través de la página y que me escriba, yo le doy los contactos y con mucho gusto podemos orientarlo. Sí, sí, entonces ya vamos a darle inmediatamente los contactos de Luis para que entonces le oriente a esta persona pues, con este niño. Con mucho gusto. Dificultad. Seguro que sí. Bueno, gracias Luis. Entonces nos estamos viendo en nuestra próxima aparición que va a ser el viernes en el programa El Secreto Estante con Arisha. Vamos a tener una entrevista también con el doctor Luis Jiménez. Espero que lo disfrute también con esta. Bueno, excelente. Ustedes me despido ya antes anunciarles también que pueden escribir sus sugerencias a través de mensajería del canal abajo en la caja de mensajería, pero también pueden escribir a nuevodiverso@gmail.com en nuestro correo habitual del programa. Muchas gracias a todos. Se les quiere un montón. Cuídense, eso es mucho y pásenla bien. No olviden entonces suscribirse al canal Energías del Universo TV. Es muy fácil, completamente gratis. Puedes suscribirte y te va a llegar información de todos nuestros eventos, de todas nuestras entrevistas. Y bueno, espero que lo disfruten. Chao, chao. Nos vemos.